Ahora vas a tener que tomar esto desde que inicie tu próximo ciclo menstrual. El por qué decidí hacer este trabajo acerca de los anticonceptivos es por el simple hecho de que en cualquier punto de nuestra vida como mujeres hemos escuchado la palabra anticonceptivos, o si no, hemos escuchado alguna referencia acerca de esto, sea ya para temas ginecológicos, para temas dermatológicos o por el simple hecho de que alguna amiga o algún pariente nos recomendó, ya sea para algún tipo o truco de belleza. Por ejemplo, es muy común escuchar, y esto me pasó a mí a los 12 años, que si quería que me crezca el pelo tenía que comprar una tableta de anticonceptivos y ponerlas en mi shampoo para que yo me lave con eso y por las hormonas me iba a crecer. O si no, también. Una vez que empecé a crecer y pasó lo de la pubertad, que mis amigos estaban tomando anticonceptivos por el tema de que algunos habían desarrollado ovarios poliquísticos, mientras yo no. Que en el tema de que ya seguí creciendo, que mi hermana está tomando anticonceptivos por el simple hecho de que quiere reducir los quistes o porque inició o está en plena actividad sexual. Lo cual me lleva a pensar, hay muchas cosas que pasan durante nuestra vida como mujer y sin embargo se lo trata de ligar mucho a esto, ya sea por la sexualidad de uno mismo. Y no sé, me dio demasiada curiosidad tratar de hablar acerca de este tema por el hecho de que, a pesar de que es algo muy recomendado, por ejemplo, fui una vez por un caso severo de acné que yo tuve a los 15 años y me recomendaron anticonceptivos para poder bajar la hinchazón de los granos. O en el caso de mi hermana, que ella empezó a tomar anticonceptivos desde los 15 años porque tiene ovarios poliquísticos. Entonces, si nos vamos a poner a pensar en cada situación que, por ejemplo, al menos a mí me han ofrecido, sería demasiado. Y sin embargo, además de que te dicen de los beneficios y también sus contraindicaciones, o sus desventajas, mejor dicho, como la subida de peso, como el hecho de que te cambia las emociones muy fácilmente, como el hecho de que tanto te regula como te desordena tu ciclo hormonal, hay muchas cosas en contra de que, ok, es llevadero, pero es el hecho de que si uno no se informa bien de lo que ingresa a su cuerpo, simplemente estás haciéndote daño a un largo plazo. Y es a esto con lo que me sorprende haber encontrado que los anticonceptivos combinados, ya sea de estrógenos y progesterona, son considerados parte del grupo 1 de la IARC. O sea que son cancerígenos para el ser humano. Sin embargo, no hay como que una real publicación acerca de esto, porque a pesar de que hemos sido tantas veces bombardeadas o más bien recomendadas por un profesional, por un pariente, por un amigo, nunca nadie te va a decir, ¿sabes qué? Está dentro del grupo 1 de las sustancias que generan cáncer para el ser humano, ya sea a largo o a corto plazo. Entonces esto la verdad es lo que más me impactó. Y sí quisiera plantear un poco acerca del tema, porque al final, como mujeres, estamos expuestas a cambios hormonales hasta que llega la menopausia. Y en todo ese periodo de edad fértil, podemos recibir anticonceptivos. Y no sabemos si en realidad a la larga va a ser en realidad un beneficio o más bien va a ser un perjuicio para nuestra salud. Bueno, entonces contextualizando un poco acerca de qué son las pastillas anticonceptivas, en este caso vamos a hablar acerca de las pastillas combinadas, que son una combinación de estrógenos y progesterona. Hay muchos usos para las pastillas anticonceptivas, pero su principal uso es reducir o más bien prevenir la ovulación a través de la inhibición de hormonas. Durante varias etapas de nuestra vida como mujer son recetadas las pastillas anticonceptivas y se usan de tal forma que tenemos que tomarlas durante 21 días, pastillas activas que van a reducir nuestra ovulación o van a prevenir nuestra ovulación, y 7 días inactivas para permitir que se dé el ciclo menstrual o sangrado. Es decir, va a nivelar o va a regular
ciclo menstrual de cada mujer. Entonces, expongamos un caso real. Su nombre es Elisa, tiene 23 años, no tiene una pareja estable, sin embargo, sí ha tenido actividad sexual recurrente. Por lo tanto, fue al ginecólogo y le recomendaron tomar pastillas anticonceptivas. Desde el momento que empezó a tomar las pastillas combinadas, a los días siguientes empezó a sentir cambios en su cuerpo, tanto buenos como malos. Ella sufría de una condición crónica de que su ciclo menstrual siempre era inestable. A veces le llegaba ya sea a los 28 días, a veces a los 2 meses, a veces menos de los 28 días, como 14, y empezó a notar de que de a poco se empezó a regular su ciclo menstrual. Sin embargo, también han venido varias cosas de conjunto. Se ha visto que ha aumentado de peso considerablemente, o más bien se ha visto también hinchado. También sus emociones han fluctuado constantemente al punto de que ella misma se siente fastidiada consigo mismo. Por otro lado, además de que se reguló su ciclo menstrual, los dolores que ella sentía de cólicos han disminuido. Y también su sangrado, que antes era abundante, se ha amenorado. Pero hay algo que ella no sabe, y es que las pastillas anticonceptivas, las combinadas en especial, son parte del grupo 1 del IARC. ¿Y qué significa esto? Que son sustancias que son netamente cancerígenas para el ser humano. Entonces, evaluando la situación de Lisa, me pongo a pensar, ¿por cuánto tiempo podemos exponernos a ese tipo de pastillas? Es decir, ¿cuál es el periodo de tiempo? Y si tomamos en cuenta que una niña entra o tiene su primer ciclo menstrual aproximadamente a los 12 años y recién se da la menopausia en las mujeres entre los 40 y 50 años, 50 años poniéndole como tope, como máximo, se establece que hay una edad fértil de 38 años aproximadamente. Es decir, que en esos 38 años podemos estar tomando e ingiriendo pastillas combinadas durante diferentes épocas de nuestra vida. Las pastillas combinadas son recetadas con una duración de hasta 6 meses en un periodo corto, y pueden ser también recetadas hasta 5 años porque estas no se acumulan dentro del cuerpo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que van a ser constantes a lo largo de nuestra edad fértil, ya sea por regulación de ciclo menstrual, por dismenorrea, por si sufrimos algún tipo de endometriosis, por el hecho de que queremos iniciar nuestra vida sexual, por el hecho de planificar, la planificación familiar, además de eso, algún tipo de acné. Es decir, vamos a tener constante intervención de estas pastillas durante nuestra vida sin que nosotros realmente sepamos cómo van a afectar ya sea su constante uso a la larga o a corto plazo. Pero entonces, ¿cuáles serían las principales causas de riesgo o situaciones de riesgo a las cuales nos exponemos al tomar anticonceptivos? En este caso quisiera hablarles un poco de cuál es la situación no tan actualizada, pero es uno de los pocos datos que encontré del país, que aquí en Ecuador, dentro del contexto del 2012, evaluando la población de mujeres, el 81.4% de mujeres casadas entre los 15 y 49 años hacían uso de anticonceptivos. De estos, el 67.2% de mujeres hacían uso de anticonceptivos modernos, como lo es el DIU, y también, como les estamos explicando ahora, las pastillas combinadas. De esto se puede explicar un poco de que los estrógenos y la progesterona, ¿por qué son tan afín para algunos tipos de cánceres? Porque al ser receptados dentro del cuerpo, algunas células cancerígenas, como son las células del cáncer de mama, las células del cáncer cérvico-uterino, o si no también las de la o en general hablando de esas dos, receptan muy bien lo que son las hormonas como el estrógeno y la progesterona.
por lo que al haber mayor incidencia de estas hormonas dentro de nuestro cuerpo, van a tender a desarrollarse con mucha más facilidad. En el caso del cáncer de mama, las células cancerígenas del cáncer de mama en especial receptan o se unen con mucha afinidad hacia el estrógeno. Por otro lado, las pastillas combinadas, al ser ingresadas dentro del cuerpo, producen que el moco del cérvix, del útero, se haga mucho más espeso o se disminuye. En este caso creo que se haga mucho más espeso, lo cual genera que las infecciones, pues, como las infecciones del tipo sexual como el papiloma humano, sean continuas y se den con mucha más facilidad, lo cual la reiteración de esta infección puede generar que se torne en un problema mucho más severo, como a la final termina en un cáncer. En algunas condiciones críticas a las cuales estamos expuestas, por el cual tenemos que tomar estas pastillas anticonceptivas, son en el caso de ovarios poliquísticos, de dismenorrea también, en el caso de alteraciones hormonales como mencioné antes, el acné hormonal también. Además de eso, continuamos usando uso durante la planificación familiar, además la evasión o el poder protegerse ante un embarazo no deseado, la endometriosis y así un sinfín de condiciones ginecológicas que nos obligan a tomar hormonas por el simple hecho de que tenemos que nivelar o más bien estabilizar nuestro nivel hormonal propio. Entonces, hay un tiempo límite en realidad de tomar anticonceptivos. Hasta ahora no se ha generado un tiempo límite, solo se establece de que hasta 5 años se puede tomar anticonceptivos por el hecho de que no se acumulan dentro del cuerpo. Pero, ¿cómo podemos establecer una forma de disminuir el riesgo de cáncer generado por los anticonceptivos? A través de varias investigaciones se ha concluido que no hay una forma directa de minimizar el riesgo sin dejar de tomarlo, sino más bien tomándolo durante mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque tiene beneficios para otro tipo de cánceres, los cuales se expande la gama de protección si es que se toma por más de 5 años, es decir, en general, en estas investigaciones las usuarias que han sido receptoras de anticonceptivos por más de 5 años, en general 10 años evaluando, han tenido una disminución en su riesgo de cáncer. Por otro lado, los usuarios que han sido jóvenes, al tomar o al recetar este tipo de anticonceptivos, tienen una mayor probabilidad de sufrir cáncer. Además de eso, hay que evitar el hecho de sufrir de tabaquismo o si no tener una condición familiar, ya sea algún tipo de condición cardíaca o alguna alteración en la sangre o algo parecido, o también de sufrir trombosis, porque esto va a aumentar el riesgo o la probabilidad de sufrir cáncer gracias a los anticonceptivos, ya que va a actuar como un catalizador. Y en general eso se recomienda para poder bajar los niveles o riesgos de cáncer, tomar por periodos largos o también suspender su uso y esperar un promedio de hasta 10 años para poder reducir completamente el riesgo de cáncer que se obtiene por tomar ese tipo de hormonas.